¿Cómo están, queridos niños? El día de hoy vamos a hablar acerca de, o vamos a entrar a esta unidad midiendo el día a día. Vamos a llevar en esta unidad, pues, el metro, el decímetro, el centímetro, el milímetro. También vamos a hablar un poquito sobre el kilómetro, el hectómetro y el decámetro y las medidas de longitud. Entonces, para esto te voy a pedir que pues me prestes mucha atención porque es también un temas muy sencillos y muy fáciles también de comprender. ¿Qué nos dice? Unidades de medida. ¿Qué es una unidad de medida? Se usan para medir cosas como la longitud, el peso, la capacidad y el tiempo. Nos ayuda a saber cuánto mide, pesa o contiene un objeto. ¿Cuáles son esas medidas de longitud? Vamos a encontrar la masa, la capacidad, la longitud, el tiempo, también la superficie y el volumen. El metro, el decímetro y el centímetro. ¿Qué son? Nos dice que se usan para medir el largo o alto o ancho de los objetos, ¿no? Aquí tenemos, el niño está midiendo unos cuadernos, una mesa, tal vez una silla. Entonces nos permite a nosotros poder medir el largo, alto o el ancho de cualquier objeto. El metro. El metro se abrevia con una M. Nos dice que el metro es la unidad principal para medir longitudes. Se usa para medir cosas grandes como la altura de una persona. También podemos medir la puerta de una aula, la distancia de una mesa a otra. Por ejemplo, como menciona aquí, la pizarra, ¿no? A ver, ¿cuánto puede llegar a medir una pizarra? ¿No? Y lo vamos a medir también en el curso. Aquí estamos colocando como ejemplo, la pizarra puede llegar a medir 2 metros de largo. El decímetro se abrevia con DM. El decímetro es una parte del metro. ¿Qué nos quiere decir? Un metro es igual a 100 decímetros. Aquí estamos convirtiendo. Vuelvo a repetir, un metro es igual a 100 decímetros. Se usa para medir objetos un poco más pequeños, como el largo de una libreta, el ancho de un libro, o también podemos llegar a medir un cuaderno que puede llegar a medir 2 decímetros de ancho, ¿verdad? En el centímetro se abrevia cm. El centímetro también es una parte del metro. Un metro es igual a 100 centímetros. Un decímetro es igual a 100, perdón, a 10 centímetros. Entonces, es importante esta tablita que nos permite poder convertir, y también en el libro nos menciona estos ejercicios, y vas a tener también en el documento y en el cuadernillo este tipo de ejercicios para poder convertir en metros en centímetros o decímetros en centímetros. Entonces no te olvides que un metro es igual a 100 centímetros y un decímetro es igual a 10 centímetros. Se usa para medir cosas pequeñas como ser una goma, un resaltador, una hoja. También podemos llegar a medir una tijera. Aquí estamos colocando el ejemplo. Mi regla mide aproximadamente 30 centímetros. El milímetro, ¿qué nos quiere decir? El milímetro es una unidad de medida de longitud. Se usa para medir cosas muy pequeñitas, más pequeñas que un centímetro. Por ejemplo, podemos llegar a medir un aretito, ¿no? Porque pues aquí podemos calcular un milímetro. O también un pequeño dulce, ¿no? Entonces ahí podemos llegar a colocar algunos ejemplos. En el kilómetro, ¿qué nos dice? El kilómetro es, primeramente, se abrevia km, ¿ya? Es una medida de longitud que se usa para medir grandes distancias. Su símbolo es, o se abrevia km, es la unidad más grande de las medidas de longitud que usamos con el metro. ¿Qué nos quiere decir eso? Nosotros podemos medir el tamaño, la longitud de una carretera, digamos, de viajar de Cochabamba hasta Punata, ¿no? Y se puede llegar a medir por kilómetros. En el hectómetro, ¿qué nos dice? Se abrevia HM. El hectómetro es una unidad de medida de longitud. Se usa para medir distancias grandes, pero no tan grandes como el kilómetro. Su símbolo, habíamos mencionado, es un HM, se abrevia de esa forma, y es una unidad más grande que el metro, pero más pequeña que el kilómetro. ¿Qué nos quiere decir en el decámetro?
En el decámetro es una unidad de medida de longitud que se usa para medir distancias ni muy grandes ni muy pequeñas. Su abreviación es DAM, ¿no? Decámetro, y es más grande que el metro y más pequeño que el hectómetro. La estimación de longitudes, ¿qué nos quiere decir aquí? Estimar significa calcular o dividir con aproximación cuando medimos algo, sin usar instrumentos de medida, ¿no? Como la regla o la cinta métrica. Comprendiendo un poquito más acerca de los conceptos que acabamos de mencionar, nosotros lo vamos a realizar en los ejercicios en el libro, donde tenemos muchos. Entonces necesito que tú comprendas este concepto primeramente para entrar a la práctica, ¿no? Entonces, con esa explicación, queridos niños, Dios mediante, nos vemos el día lunes. Te envío un fuerte abrazo.